Para continuar con el tema de vectores y antes de iniciar con los ejercicios de vectores, tenemos que comprender esta parte que se llama la descomposición y la composición de vectores, ¿sí? Entonces, cuando estamos realizando operaciones con vectores, debemos de saber cómo realizar la descomposición y cómo realizar una composición. Todo depende del ejercicio que nos den. ¿Pero a qué se refiere todo esto? Mira, te explico, ¿sí? Tengo aquí este ejemplo, es un plano cartesiano X e Y, y en él estoy dibujando este vector, ¿sí? ¿Cómo sé que es un vector? Porque aquí está nombrado. Todos los vectores los voy a nombrar de una manera, y esa manera va a ser que voy a escribir una letra mayúscula, y encima de esa letra mayúscula voy a escribir una flechita. Entonces ya cuando vea esto ya voy a decir que este es un vector, ¿sale? Ok, ahora este vector también tiene un ángulo de inclinación. Y el ángulo de inclinación está medido desde el eje de las X hasta donde abre el vector. Toda esa abertura o ese ángulo se va a llamar teta. Lo pongo como el ángulo teta porque lo voy a generalizar. Quiere decir que este ángulo teta puede tomar valores de 30, 35, 40, 48, 50, 60, 70, etcétera, 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 ¿no? Pero para ponerlo en forma general, lo voy a llamar teta. Ahora, voy a dibujar este vector, lo voy a dibujar acá, para poderte explicar a qué se refiere o qué es lo que voy a explicar a continuación. Entonces, ahí está el vector, voy a dibujar la flechita, el nombre del vector es el vector F. Se supone que este punto de aquí es este punto de acá y ya. Ahora, fíjate. Cuando te den un vector como este, con un ángulo de inclinación, vas a hacer lo siguiente. Esto que voy a hacer a continuación se llama descomposición de un vector. Cuando digo descomposición, quiere decir que voy a encontrar dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Entonces, fíjate, recapitulo rápido. Cuando te dan un vector con un ángulo de inclinación, supongamos que 30-35 grados, vas a tener que descomponerlo y vas a tener que hallar dos componentes, la componente en X y la componente en Y. ¿Para qué hago esto? Porque cuando trabajo con vectores tengo que realizar esto para poder realizar sumas de vectores. Entonces, fíjate, ya que hice eso, voy a borrar aquí, lo voy a poner más acá para que quepa. ¿Sí? Está el vector F. Entonces, voy a encontrar la componente en X. Fíjate, como es la componente en X, va a encontrarse sobre el eje de las X. ¿Dónde voy a empezar a dibujar la componente en X? Siempre se empieza aquí, en 0,0, que se supone que es acá. Entonces de aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar una línea punteada hasta donde llegue aquí, donde termina el vector F. Y dibujo una flechita y entonces como es en la componente en X voy a escribir F subíndice X y ahí ya me va a indicar que es la componente en X. Ahora, fíjate, dibujé esta componente en X aquí porque está sobre el eje de las X. Ahora, la componente en Y tiene que estar sobre el eje de las Y. Entonces siempre va a partir de aquí, de 0,0 y dibujo hacia arriba. Y entonces esta sería la componente en Y. Ahí están las dos componentes, ¿sí? De este vector F, al hacer la descomposición, voy a encontrar dos componentes, componente en X y componente en Y. Ahora, esta componente en Y, ¿sí? La voy a trasladar hacia acá, ¿sí? Entonces, quiere decir que la voy a dibujar aquí. Ahí está, ya la dibujé, ¿sí? Entonces esta también se supone que es la componente en Y. Ahora, voy a borrar esta de acá, porque ya la dibujé de este lado. La voy a borrar, ¿sí? Y entonces se supone que estas componentes se les llaman componentes rectangulares. ¿Y por qué rectangulares? Porque aquí forman un ángulo de
90 grados. Entonces, este ángulo θ es este ángulo de aquí. Entonces, fíjate qué fue lo que hice. Este vector con su ángulo y el nombre del vector los trasladé aquí. Encontré la componente en X y encontré la componente en Y. Y entonces, si te fijas, esto en lo que se convirtió es en un triángulo rectángulo, ¿sí? La característica de los triángulos rectángulos es que tienen un ángulo de 90 grados. Ahora, yo necesito encontrar un valor para la componente en X y un valor para la componente en Y. Y eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Fíjate. Quiere decir que yo quiero encontrar este valor y este valor. Entonces, si esto lo relacionamos con un triángulo rectángulo, este es un cateto y este es un cateto y esta es la hipotenusa. Para poder encontrar esos valores, entonces voy a hacer lo siguiente. Tengo una función trigonométrica que se llama seno de θ, ¿a qué es igual al seno? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y tengo un coseno de θ que va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si yo estoy haciendo el análisis de ese triángulo desde este ángulo, entonces este es el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente y esta sería la hipotenusa. Entonces, fíjate, el cateto opuesto, ¿quién sería? F de Y. Entonces lo voy a sustituir. F subíndice Y. ¿Y la hipotenusa quién sería? El valor de F. Ahora, el cateto adyacente sería F de F subíndice X sobre la hipotenusa, que ya dijimos que ¿cuánto vale la hipotenusa? F. ¿Sí? Y entonces me quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Coseno, perdón. El primero sería seno, ¿verdad? Porque es seno. Sería seno de θ va a ser igual a F subíndice Y sobre F, y el coseno de θ va a ser igual a F subíndice X sobre F. Ahora, como yo quiero encontrar este valor y también quiero encontrar este valor, de cada uno voy a despejar. Entonces, si te fijas, de cada uno le está afectando aquí F y le está afectando a F. Esta F está dividiendo a este y esta F está dividiendo a F. Entonces, estas Fs las voy a pasar del otro lado y si están dividiendo, pasan multiplicando. Entonces, para este primer caso quedaría F subíndice Y va a ser igual a F por el seno de θ, ¿sí? Y para F subíndice X sería la F, pero ahora multiplicada por el coseno de ¿quién? De θ. Y entonces estas se supone que son las que me van a ayudar a encontrar el valor de X y el valor de Y. Y entonces esto que estoy encerrando así, estas dos, son las componentes. Esta es la componente en Y y esta es la componente en X. Entonces, todo esto que hice se llama descomposición, ¿sí? Entonces, recapitulo rápido. Tengo un vector con un ángulo, ¿sí? Un ángulo de inclinación, 30, 35, 40, etcétera, grados. Ahora, voy a descomponerlo en dos componentes. Una componente en X y una componente en Y. ¿Cómo obtengo estas? Aquí voy a tener que multiplicar F, ¿sí? El vector F por el seno del ángulo, seno de 30, 35, 40, 50, etc. El ángulo que sea, ¿sí? Y la componente en X la voy a obtener multiplicando el valor de F por el coseno del ángulo. Entonces, estas son importantes que las anotes para ejercicios futuros. Entonces, todo esto que hice se llama descomposición. Ahora, viene la composición. Fíjate, en la composición lo que te van a dar es la componente en X y la componente en Y, ¿sí? Ahora, a partir de las componentes tienes que encontrar el vector resultante. Entonces, voy a sacar esto de aquí y lo voy a poner acá. Fíjate, te están dando la componente en X, aquí está, y te están dando la componente en Y. Esta componente en Y la voy a reflejar de este lado, aquí está, y esta componente en X la voy a reflejar de este lado. Y entonces, si te fijas, lo que se forma aquí es un rectángulo. Y entonces, lo que yo voy a querer encontrar va a ser F. Entonces, trazo la línea que va desde aquí hasta acá.
y este es el valor que yo necesito encontrar. A este procedimiento se le llama composición. Fíjate, descomposición, te dan el vector y encuentras las dos componentes. En la composición te dan las dos componentes X e Y entonces tienes que encontrar el valor del vector. Digamos que es como lo contrario. ¿Sale? Ok, muchas gracias.